Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermanos. Versículos 1 al 9, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9, hermanos. Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Voy a dar lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Por favor, Señor, que tu Espíritu, Padre, nos ministre, que tu Espíritu sea el que nos hable. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje, hermanos, nos muestra los primeros efectos de la resurrección. Los primeros efectos de la resurrección. Los efectos de la resurrección, hermanos, son impresionantes, son maravillosos, gloriosos, preciosos, asombrosos, son absolutos. La Biblia nos presenta, nos habla de cómo el diablo nunca se imaginó, el diablo y su ejército nunca se imaginaron de los efectos de la resurrección de Cristo. Por eso lo mataron, dice en 1 Corintios 2:8. Si buscas conmigo, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, dice así: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Impresionante. Cómo ellos, el diablo y su ejército, el diablo y sus secuaces, nunca pensaron y nunca se imaginaron de los gloriosos efectos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos nunca se imaginaron de los asombrosos efectos, los maravillosos efectos de la resurrección de Jesucristo. Por eso lo mataron, por eso se propusieron a matarlo, porque ellos pensaban que matando al Señor Jesucristo se acababa toda su obra. Nunca se imaginaron que Él resucitaría. Ahí en Isaías 53:8, si buscas conmigo Isaías capítulo 53, versículo 8, Isaías 53:8, dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí te habla de la prisa, de la urgencia que el diablo y su ejército, el diablo y sus secuaces, los instrumentos humanos, tenían para matar a Cristo. Ellos ya querían acabar con su obra.
Ellos tenían prisa, tenían urgencia de terminar con la obra de Cristo. Se sentían tan afectados por la obra de Cristo que les urgía matarlo, a tal punto que le hicieron un juicio rápido e injusto, con una sentencia rápida, con la pena máxima, la crucifixión. No lo dejaron defenderse, no permitieron que se defendiera. Jesús tenía derecho a una defensa legítima, pero no se lo permitieron, porque ellos tenían prisa, ellos tenían urgencia de matar a Cristo. Para ellos esa era la clave, el secreto para acabar con toda la obra de Cristo. Tremendo, impresionante. Es que Jesús les señalaba el pecado, ponía el dedo en la llaga, y ellos querían silenciar para siempre esa voz que hablaba con autoridad. Ellos querían apagar para siempre esa voz que tronaba contra sus pecados. Los mensajes de Cristo, la palabra de Cristo, la voz de Cristo tronaba contra los pecadores, contra sus pecados, pero no solamente contra ellos, contra los líderes religiosos hipócritas, contra todo religioso hipócrita. Jesús tronaba contra ellos, hablaba directamente a ellos, los confrontaba con sus pecados, y ellos querían desaparecer para siempre esa voz, apagarla, callarla, silenciarla. Qué triste que ese es el reflejo, la réplica, la radiografía del hombre actual. ¿Cuántos hombres y mujeres quieren silenciar la voz de Dios que los confronta, que les pone el dedo en la llaga, que los contradice, que les señala su pecado? No quieren oír la voz de Dios, porque ellos quieren pecar a gusto, ellos quieren vivir a su manera, ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, ellos se sienten redargüidos, se sienten confrontados por la voz del Espíritu Santo en sus conciencias, que los estorba, y ellos a toda costa quieren silenciar la voz de Dios. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están actuando como actuaron en aquel tiempo el ejército del diablo, sus secuaces, el diablo mismo? Y lo hacen de muchas maneras, justificando sus pecados, señalando a otros, acusando a otros. Pero lo que en realidad están haciendo es buscando silenciar la voz de Dios dentro de sus propios corazones. Después de toda esa lista de justificaciones, después de todos esos argumentos que enumeran para no obedecer a Dios, para no buscar a Dios, para no acercarse a la iglesia, después de señalar a otros, acusar a otros, culpar a otros, esa voz sigue tronando dentro de ellos. Y lo que quieren es acallarla, pero no pueden y nunca podrán, porque sus conciencias les aniquila, les borra, les destruye, les desbarata todos sus argumentos, todos sus escondites. Y es impresionante cómo ellos querían silenciar para siempre la voz de Cristo que hablaba con autoridad. Querían apagar para siempre la voz de Cristo que tronaba contra sus pecados. Querían silenciar para siempre, apagar la voz de Cristo que tronaba contra su hipocresía religiosa. Querían desaparecer para siempre a ese hombre que hacía bien a la gente, que producía cambios desde la raíz en la vida de las personas. Sí lo lograron, pero solo por un momento, solo por 3 días, nada más. Jamás se imaginaron que Jesucristo resucitaría. Cuando se empieza a correr la voz que Jesucristo había resucitado, entraron en un mar de confusión y de condenación. Se dieron cuenta que todos sus esfuerzos y todo su trabajo y toda su obra por silenciar a Cristo, por apagar la voz de Cristo, por matar a Cristo, fue en vano, fue inútil. Querido amigo, amiga que me escuchas, tú que te justificas en tus pecados, tú que culpas a otros de tu condición de maldad, de tus amarguras, de tus odios, de tus resentimientos, tú que culpas a otros de no buscar a Dios, tu justificación dura muy poco. Lo logras, sí lo logras, pero es momentáneo.
Luego vuelve a venir la voz en tu conciencia, la voz de Dios, diciéndote: eres culpable, estás mal, eres muy egoísta, eres muy perverso, eres muy perversa, eres muy malo y no te quieres arrepentir. Qué día de confusión fue para el diablo y su ejército, el diablo y sus secuaces. Sabían que estaban condenados, sabían que todo había sido en vano. Todos sus esfuerzos por silenciar a Cristo fue en vano. Querido amigo, amiga, di lo que quieras. Haz una lista grande de tus pretextos y justificaciones para no buscar a Dios. Anota en tu lista, en una libreta enorme, los nombres de todas las personas que son culpables de tu vida de pecado, de tus amarguras, de tus odios, de tus rencores, de tu tibieza, de tu impiedad, de tu mundanalidad. Y nada de eso te justifica delante de Dios. Nada de eso es válido delante de Dios. Nada de eso te sirve delante de Dios. Dice ahí en Lucas, el pasaje que leímos, Lucas capítulo 24, versículo 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué mensaje le dieron los ángeles a las mujeres que fueron al sepulcro? Ha resucitado. No está muerto, ha resucitado. Pero me dirijo ahora a los que conocen de Dios y los que conocen de la palabra, pero que no creen a la palabra, que se dejan envolver por el mar de confusión, por la ola de maldad que impera en este mundo, por la ola de incredulidad, y sus efectos son terribles. Ignorar, no creer a la palabra y dejarte envolver por la maldad de este mundo, por el escepticismo, por la incredulidad, por todo lo que el diablo te ofrece, sus placeres, sus deleites, es terrible. Aún por los sufrimientos que te pueden nublar tu entendimiento, que pueden nublar tu entendimiento para que no veas a Cristo y no creas a Cristo. Dice allí en Lucas 24, versículo 5, dice así, Lucas 24, 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le está hablando a mujeres discípulas, a mujeres que habían conocido a Cristo, que habían tenido un encuentro personal con Cristo, que habían sido transformadas gloriosamente por el poder de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todo lo que ellas habían vivido en Cristo, del cambio glorioso que habían experimentado en sus propias vidas por el poder de Jesucristo, ahora estaban resignadas de que Jesús había muerto y que no había nada que hacer. ¿Qué llevó a estas mujeres a olvidarse de la palabra, a resignarse que todo estaba perdido, que ya no había nada que hacer? Todo lo que presenciaron, todo lo que experimentaron, desde que apresaron a Cristo hasta que fue sepultado. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa agonía, la crucifixión del Señor Jesucristo, el haber visto ellas ese escenario, el haber experimentado ellas ese evento, el haber presenciado el Calvario, la pasión y muerte del Señor Jesucristo, hizo que ellas se olvidaran de las palabras de Cristo, donde claramente les advirtió Jesús que Él moriría, pero que al tercer día resucitaría. Pero al dejar de meditar en la palabra, de creer en la palabra, al dejar de pensar en la palabra, llegaron a creer que todo se había terminado. Llegaron a creer que todo fue una ilusión, por un momento, por 3 años nada más, que la realidad había vuelto, que todo había sido como un sueño nada más. Esa vida gloriosa que habían experimentado había sido un sueño nada más. Ese cambio o esos cambios maravillosos que experimentaron en sus vidas solo había sido como un sueño momentáneo nada más. Ahora estaban otra vez en la misma situación de antes. Qué impresionante y qué terrible es poner tu mirada en las circunstancias, en ese mar enfurecido, en ese huracán, en esa tragedia, en ese dolor,
te puede nublar la vista. Los problemas, las angustias, el dolor, la tristeza, la aflicción, puede hacer que dejes de creer a la palabra. Puede ser que dejes de mirar a Dios, de ver a Dios. Te puede llevar el poner tu mirada en el mar de problemas, en esa terrible tempestad. Hablo en un sentido figurativo, en esa angustia, en ese dolor. Te puede llevar a que te resignes, a que ya no hay nada que hacer, que todo está perdido. Eso pasó con las mujeres. Para ellas Jesús había muerto. Para ellas todo había sido una mera ilusión. Todo había llegado a su fin. Querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, ¿qué situación estás viviendo? ¿Qué situación estás atravesando? ¿Has llegado a pensar que ya no hay nada que hacer? ¿Te has resignado a que ya no hay solución, a que ya no hay salida, a que ya no hay respuesta? ¿Te has resignado a que todo está perdido? Es porque has dejado de creer a la palabra. Has dejado de ver a Dios. El mensaje de los ángeles fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para ellos Jesús estaba muerto. Para ellas Jesús estaba muerto. Y por eso estaban resignadas. Porque ellas lo vieron sufrir, agonizar. Ellas lo vieron morir. Ellas vieron cómo Jesús fue sepultado. Por eso concluyeron, por eso para ellas ya no había nada que hacer. Porque ellas lo vieron morir. Lo vieron padecer, lo vieron sufrir. Ellas presenciaron cuando Jesús expiró, cuando entregó el alma, y ya no había nada que hacer. ¿Qué has experimentado tú? ¿Qué has visto tú? ¿Qué tienes delante de ti? Tal vez tú estás igual que los discípulos, que se habían resignado a que ya no había nada que hacer. Jesús había muerto. Ese es tu caso. Tal vez en tu propia vida estás luchando con una situación, con un pecado, con una obra de la carne, con una concupiscencia que ante tus ojos no hay nada que hacer. Estás completamente esclavizado, esclavizada a ese pecado. Estás completamente avasallado, rebasado, controlado por ese pecado. Y ya no hay nada que hacer. Ante tus ojos, tú has visto tus intentos, has visto tus luchas, tus determinaciones, tus decisiones, y al final vuelves a lo mismo. Y tal vez tú también has concluido que no hay nada que hacer, que todo está perdido. Sin embargo, las mujeres recibieron un mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo, de consuelo. Ahí en Lucas 24:6. Si lees conmigo Lucas 24:6, Lucas 24:6 dice así: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No está aquí, ha resucitado. ¿Qué mensaje le dieron los ángeles a estas mujeres? Que estaban resignadas, ya no se podía hacer nada. Estaban resignadas a que ya todo estaba perdido. Estaban resignadas a que Cristo había muerto. Y los ángeles les hablan y les dan el mensaje del cielo, el mensaje de parte de Dios. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Él vive. Él no está muerto. Y dice la Biblia que cuando reciben ese mensaje de parte de los ángeles, dice el verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cuáles palabras? De que en varias ocasiones Jesús les advirtió. En varias ocasiones Jesús se los dijo explícitamente que Él moriría y al tercer día resucitaría, pero que al tercer día resucitaría. Ahí en Mateo 12:40. Si volteas conmigo, si buscas conmigo, Mateo capítulo 12, verso 40. Mateo capítulo 12, versículo 40, dice así. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De esta palabra se acordaron las mujeres. ¿De qué otra palabra? Mateo 20, 18 y 19. Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Aquí está hablando Jesús y les está diciendo: he aquí subimos a Jerusalén,
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Otra vez Jesús, hablándoles claramente, advirtiéndoles de lo que iba a pasar. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. De esta palabra se acordaron las mujeres, que Jesús les dijo que iba a morir, iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahí en Mateo 26:2, nos muestra de la otra palabra que se acordaron las mujeres. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Varias veces Jesús habló a ellas y a sus discípulos, a sus discípulas y a sus discípulos. Les advirtió, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a padecer mucho, va a ser azotado, va a ser crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Cuando ellas recuerdan la palabra, aunado al mensaje de los ángeles, no está muerto, no está aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Impresionante que los ángeles les dicen, acuérdate de la palabra, acuérdate de lo que les advirtió, acuérdate de lo que les dijo, acuérdense de lo que les advirtió, acuérdense que Él mismo les dijo que iba a padecer, que iba a ser azotado, que iba a sufrir, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ahí se les acabó su angustia, su dolor. Nació un rayo de esperanza, nació como una luz en sus corazones, una luz de esperanza, de ánimo, de consuelo, de fortaleza. Su fe volvió a cobrar brillo, aún en su físico. Se rejuvenecieron con esta palabra, cobraron ánimo, consuelo, fortaleza, aliento. Su angustia, su tristeza, su dolor, su depresión, de un momento a otro desapareció. Volvió la luz, volvió la esperanza, volvió el consuelo. Una, porque creyeron que verdaderamente Jesucristo había resucitado. Y 2, porque efectivamente se acordaron de todas las veces que Jesús les advirtió que Él moriría, sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Yo te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿cuál es tu estado anímico en el presente? ¿Hay fe, hay esperanza, hay consuelo, hay fortaleza, hay ánimo en ti? ¿O estás deprimido? ¿Estás sumergido en un mar de tristeza, de desesperanza, de impotencia, de dolor? ¿O estás resignado a que ya no hay nada que hacer, de que todo está perdido, de que todo se ha terminado, de que todo se ha acabado, de que todo ya está destruido? Esa era la condición de las mujeres. Esa era la condición de las mujeres. Para ellas todo se había acabado, todo había llegado a su fin. Para ellas ya no había nada que hacer. En ellas había una actitud de resignación, de derrota, de vergüenza, de fracaso. Ellas estaban dispuestas a aceptar. Ellas estaban dispuestas a aceptar que su ilusión, su ánimo, su consuelo, su cambio solo fue momentáneo, pero que ahora ya no había nada que hacer. Sin embargo, el mensaje de la resurrección, el saber que Cristo estaba vivo, todo lo cambió. Todo lo cambió. Desapareció la tristeza, desapareció el desánimo, desapareció la ansiedad, desapareció la depresión, desapareció la angustia. Nació un rayo de esperanza. Dice ahí en el verso 9, Lucas 24:9. Lucas capítulo 24, verso 9. Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
Impresionante. Cuando te dice aquí que dieron nuevas a los 11, o sea, a los discípulos, a los hombres, te habla de una actitud. ¿En qué actitud llegaron a darles la noticia a los 11 discípulos que estaban llenos de temor, de miedo, de incertidumbre, de zozobra, de ansiedad, de estrés, de depresión, de desánimo? Las mujeres llegan con un gozo, con una alegría impresionante, con una fe renovada, con un ánimo renovado, con un creer renovado. Sus corazones habían sido encendidos, prendidos por el fuego del Espíritu. Había regresado el gozo, la paz, la felicidad. Había regresado el amor a ellas. Había regresado la fe, la confianza, el ánimo. Y cuando ellas llegan en esa actitud a darles la noticia a los 11, los contagiaron. Los contagiaron. No está muerto Jesús. No está muerto Jesús. Pero ellas, ¿cómo habían llegado al sepulcro? Hermanos y hermanas que me escuchan. ¿Cómo llegaron estas mujeres al sepulcro? ¿Cómo llegaron estas mujeres a la tumba de Cristo? ¿Con ánimo, con fe, con aliento, con gozo, con alegría, con esperanza? No, ellas llegaron hechas pedazos, llegaron anímicamente destrozadas, su fe hecha pedazos, su confianza hecha pedazos, su ánimo hecho pedazos. Llegaron al sepulcro llenas de tristeza, llenas de dolor, llenas de angustia, llenas de ansiedad, llenas de estrés, llenas de miedo, llenas de depresión, porque ellas estaban seguras que Jesús había muerto. Así llegaron al sepulcro, aunque buscando a Dios, aunque buscando a Cristo, pero sin fe, sin esperanza, sin ánimo, hechas pedazos, anímicamente y espiritualmente hechas pedazos. Qué terrible es creer que Dios está muerto. Qué terrible es creer que Dios está lejano. Qué terrible es creer que Dios es indiferente. Qué terrible es creer que ya no hay nada que hacer, que todo está perdido, que a Dios no le importa tu problema, no le importa tu condición, no le importa tu situación. Qué terrible es creer que todo está perdido, que ya no hay remedio, que ya no hay nada que hacer. ¿Cuánta gente está así en este tiempo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántos hermanos en Cristo y cuántas hermanas en Cristo, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, están en la misma actitud en que estas mujeres llegaron al sepulcro? Están hechos pedazos, están hechas pedazos, moralmente, anímicamente, espiritualmente. Y lo peor es que están convencidas que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer, que Dios está lejano, que Dios está lejos, que Dios es indiferente, que Dios no oye, que Dios no responde y que a Dios no le interesas ni le importas. En esa mentalidad llegaron estas mujeres al sepulcro, pero estando ahí en el sepulcro, recibieron un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Les dijeron: no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ese mensaje les cambió la vida. Ese mensaje les cambió la vida. Les cambió la actitud. Ese mensaje derrotó, aplastó, desterró el desánimo, desterró la depresión, la ansiedad, el estrés, la aflicción, la angustia, la tristeza, el dolor. Y vino fe a sus vidas. Ese mensaje los llenó de ánimo, de fortaleza, los llenó de esperanza, de luz, de gozo, de alegría, de felicidad. Ese mensaje las llenó de paz. El saber que Cristo estaba vivo, el saber que Cristo estaba vivo, el saber que Cristo había resucitado, que había vencido la muerte, que se había levantado entre los muertos, cambió sus corazones. Hermana, hermano, amigo, amiga que me escuchas, si tan solo creyeras que Dios está vivo, que a Dios le importas y le interesas, que con Él nada está perdido, no hay nada perdido con Él.
No hay nada perdido con Él. Él es el Rey de la gloria. Él es el Dios de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Nada está perdido con Él. Si tan solo creyeras que en Dios hay esperanza, que en Dios todas las cosas pueden cambiar, no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil. Tu fe crecería, tu fe se fortalecería, tu ánimo crecería y se fortalecería. Es que ve cómo llegaron las mujeres al sepulcro. Cómo llegaron estas mujeres al sepulcro, hechas pedazos, anímicamente, moralmente, espiritualmente, llegaron hechas pedazos. Pero el mensaje de la resurrección les cambió la vida. Allí en Mateo 28:8, Mateo 28:8, Mateo 28:8, dice así, Mateo capítulo 28, versículo 8. Mateo 28:8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Impresionante. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ve la actitud, que el cambio, solo porque creyeron que Jesús estaba vivo, que había resucitado. La tumba estaba vacía, creyeron que Jesús realmente, como dijo, así había hecho. Murió, pero al tercer día resucitó. Cristo está vivo, Cristo está vivo. ¿Qué produjo el mensaje en ellas? El mensaje de la resurrección en ellas. ¿Qué produjo el mensaje de la resurrección en ellas? Dice Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Temor te habla de que volvió a ellas esa convicción de que Jesucristo es Dios, que merece honra, gloria, alabanza, honor. Con temor te habla de la actitud que hubo en ellas, un respeto profundo a Dios, adoración, alabanzas a Cristo, glorias a Cristo, exaltación a Cristo, adoración a Cristo. Aún no lo habían visto, pero su corazón ya ardía de adoración a Cristo. Aún no lo habían visto, pero ya estaban convencidas que verdaderamente Jesús había resucitado y que Él es Dios. Volvió la vida en ellas. Pero no solamente hubo temor, también hubo gran gozo. ¿Cómo no? Por supuesto, impresionante el gran gozo que vino a ellas. El saber que Cristo estaba vivo. ¿Sabes por qué hay tanta tristeza en el mundo, tanto dolor? Porque muchas personas, aún llamándose cristianas, están sumergidas en un mar de llanto, de tristeza, de depresión, de aflicción, de angustia, de impotencia, de desánimo. Porque no creen que Cristo vive y reina para siempre, que su poder es por sobre todas las cosas, que su autoridad es absoluta, es total. Ese mensaje las llenó de gozo a ellas. Dios está vivo, hermano, hermana. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo, no está muerto. No está muerto, Él está vivo. Sigue diciendo Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Por qué corrieron a los discípulos a darles las nuevas de que Jesús había resucitado? Porque ellas sabían cuál era la condición de los discípulos, cuál era la condición moral, anímica, espiritual de los discípulos. Estaban igual que ellas, hechas pedazos. Anímicamente los discípulos estaban hechos pedazos. Espiritualmente estaban hechos pedazos. Moralmente estaban hechos pedazos. Ellas les llevaron el mensaje de vida, de paz, de ánimo, de aliento. Cuando tú crees que Jesús vive, tú te vas a acercar a las personas y les vas a decir que Cristo puede ayudarlas, que Cristo puede ayudarlas, que hay vida en Cristo, que hay esperanza en Cristo, que hay libertad en Cristo, que hay nuevas oportunidades en Cristo, hay nuevos comienzos en Cristo, que todo puede cambiar con Cristo, que Cristo es la respuesta. Ellas corrieron a los discípulos y les dijeron: Jesucristo ha resucitado, Cristo vive, no tienes por qué estar así, ya no estés triste, ya no estés angustiado, ya no estés afligido,
Ya no estés resignado a que todo se perdió, a que todo fue una ilusión, a que ya no hay nada que hacer. No, Cristo vive, hay vida, hay esperanza en Él, hay poder en Él. Es el mensaje que tenemos que dar. La gente está esperando un mensaje de esperanza, de ánimo, de aliento. Pero solamente si tú crees que Él está vivo, tú vas a poder compartir ese mensaje. Te vas a poder acercar a la gente y decirle, hay esperanza en Cristo. Cristo es el Dios eterno. En Cristo hay respuesta. En Cristo hay nuevos comienzos. En Cristo hay una nueva oportunidad. En Cristo puedes volver a empezar. Hay respuesta en Cristo, hay solución en Cristo. Nada está perdido con Cristo. Nada está perdido. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede crear nuevas oportunidades. Él puede crear nuevos comienzos. Te puede hacer de nuevo, te puede cambiar completamente desde la raíz. Y los discípulos creyeron al mensaje de las mujeres. E igualmente corrieron al sepulcro a verificar, a corroborar. Amigo, pruébale con Cristo. Pruébale con Cristo. Estás esclavizado, estás esclavizada al pecado, a tu carne, a tus pasiones, a tus deseos. En Cristo hay libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Crees que ya no hay oportunidad para ti? ¿Crees que todo está perdido en tu vida? ¿Crees que todo terminó en tu familia? ¿Que ya todo se acabó en tu casa? ¿Ya todo se terminó en tu matrimonio? ¿Ya todo se acabó en tu familia, en tu matrimonio? ¿Que ya no hay nada que hacer? ¿Que el tiempo ya se acabó? ¿Que el tiempo ya terminó? En Cristo hay esperanza. En Cristo hay solución. En Cristo hay respuesta. En Cristo hay nuevos comienzos. Crea a Jesucristo. Él está vivo. No debe ser motivo de gozo y de alegría y de temor. Que Cristo está vivo. Que Cristo venció la muerte. Que Él no está muerto. Que Él no es indiferente. Que Él no está lejano. Él está cerca de ti. Y te quiere ayudar. Te quiere bendecir. Quiere cambiar tu vida. Quiere transformar a tu familia. Quiere transformar tu matrimonio. Te quiere bendecir Dios. Te quiere dar una nueva oportunidad. ¿Por qué no lo buscas? Te sientes desanimado, derrotado, devastado. Busca a Dios, Él está vivo. Él es el Rey de la gloria. Él es el Dios de todo poder. Él es el Dios de nuevos comienzos. Él es el Dios de nuevas oportunidades. Pero búscalo de verdad. Comprométete con Él, arrepiéntete y entrégate a Él. Conviértete a Él y tú vas a ser testigo que verdaderamente en Dios hay esperanza. Tú vas a ser un testigo de que Dios verdaderamente es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Búscalo. Él está vivo. Él resucitó para darte vida y esperanza, para darte consuelo, para darte ánimo, para darte fortaleza, para darte poder, para vencer a tu propia carne y vencer el pecado y para vencer al diablo también. Busca a Dios. Él está vivo. Él es real y verdadero. Cierra tus ojos. Hagamos una breve oración. Padre, gracias por hablarnos. Gracias porque tú estás vivo, eres real, eres verdadero. Eres el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y nada imposible para ti. Tú eres el omnipotente Dios. Tú eres el omnipotente Dios. Nada imposible para ti, Señor. Bendito seas por siempre. Gloria sea tu nombre. Glorificado seas por siempre, Señor. Exaltado seas por siempre. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, porque tú vives y reinas para siempre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, porque en ti hay esperanza, en ti hay consuelo, en ti hay ánimo, en ti hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Bendito seas por siempre, gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias porque te tenemos a ti, porque podemos confiar en ti y en tu palabra. Bendito seas por siempre. Gracias, gracias por habernos hablado. Gracias, gracias. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo
cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristiano, hoy himnos entonar. Entonces, aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Salvador. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Estás atravesando por alguna lucha, alguna prueba, alguna aflicción, alguna angustia? ¿Hay dolor en tu vida? ¿Hay dolor en tu corazón? ¿Estás resignado a que todo está perdido? ¿Ya te resignaste a que ya no hay nada que hacer? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Y Él es el autor de nuevos comienzos. Él es el autor de nuevas oportunidades. En Él puede volver a empezar. Él es el reconstructor. Él es el perito constructor de familias, de matrimonios. Reconstructor de familias, reconstructor de matrimonios. Él es la respuesta a todos los problemas. Tienes problemas en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela. Hay alguna situación que te aflige, que te angustia, que te tiene abatido. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. En Cristo hay esperanza. No hay nada imposible para Él, nada hay imposible para Él, nada hay difícil para Él. Él es el Rey de la gloria, es el Dios de todo poder, Él es el Dios de maravillas, de milagros.
Tu vida puede ser gloriosa si lo buscas. Tu vida puede ser maravillosa, preciosa, si tan solo lo buscas, porque Él vive. Porque Él resucitó para ayudarte, para bendecirte, para hacerte libre, para darte una nueva vida en Él, para ayudarte en todas las cosas. Él vive. Acércate a Él, búscalo de todo corazón. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, porque Él tiene buena voluntad para contigo. Créelo, pero toma decisiones, y decisiones radicales. Las cosas van a cambiar. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar. Entonces, aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza este el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón.
Hay muchos testimonios en la misma Biblia y a través de toda la historia del cristianismo de gente que todo lo tenía ya perdido y Jesús les dio una nueva oportunidad, restauró todo, cambió todas las cosas. Él es el Rey de la Gloria, es el Dios de maravillas, es Dios de milagros, Dios de nuevas oportunidades, Dios de nuevos comienzos. Él está vivo. No hay nada imposible para Él. Acércate a Él. No sé cuál sea tu problema, tu angustia, tu dolor, tu tristeza, pero hay esperanza en Cristo. Hay respuesta en Cristo. Hay ayuda en Cristo. Pero búscalo de todo corazón. Todo va a cambiar. Con Él todo cambia. Él es el Dios de milagros, el Dios de maravillas. No dudes. Él te tiene buena voluntad. Él te quiere ayudar. Pero tú tienes que tomar una decisión de buscarlo, de acercarte a Él de todo corazón. Gracias, Señor, por habernos hablado. Bendito seas por siempre. Gloria sea tu nombre. Gracias porque tú vives y reinas para siempre. Tú estás cercano de nosotros. Tú no estás lejos. Tú estás cerca de los que te invocan y de los que te invocan de veras, Señor. Bendito seas. Gracias por habernos hablado. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La reunión está concluida, hermanos. Eso es todo. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, hermanos, que Dios los bendiga.